Bienvenidos al canal Unisofi. Suscríbanse, nos ayudarían mucho suscribiéndose, porque YouTube detecta más bien esas suscripciones y hace que más personas puedan ver este programa. Si les gusta, suscríbanse. De nueva cuenta está con nosotros el doctor en Derecho Constitucional, Claudio Roberto Vázquez Alfaro, y pues nos va a hablar alguna cuestión sobre la cultura de la legalidad que tanta falta hace aquí en nuestro país y en todo el mundo. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Escuchamos su opinión. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Saluda a todos sus suscriptores. Sí, el tema de hoy tiene que ver con la cultura de la legalidad. Este elemento de nuestra práctica social que tiene que ver con el cumplimiento de las normas. Desde cuando Albon y Verba nos explicaban qué es cultura, nos señalaban que era un conjunto de ideas, creencias, costumbres, prácticas sociales que se repiten en un pueblo determinado. Cuando esta idea de cultura la trasladamos al aspecto normativo, entonces tendría que ver con las ideas, creencias, costumbres, prácticas sociales para el cumplimiento de la ley. Desde esta perspectiva, hay varios índices que miden a lo largo del mundo cuál es el nivel de cultura de la legalidad en los estados diferentes. Por desgracia, nuestro país generalmente aparece más allá de la media mundial, porque en México tenemos una costumbre innata, podríamos decir, para buscar esquivar el cumplimiento de la norma. En lugar de que los mexicanos nos acostumbremos a generar un mecanismo de cumplimiento normativo, la verdad es que a lo largo de los siglos nos hemos caracterizado por buscar la manera de evadir el cumplimiento de la ley. Seguramente recordarán que se dice inclusive, por ejemplo, que en aquella época de la Nueva España, cuando las comunicaciones a través de los barcos tardaban meses en llegar desde España hasta la nueva colonia, se acostumbraba a decir, cuando llegaban esos edictos reales dictados por el monarca, cuando llegaban a la Nueva España o a las nuevas colonias, se acostumbraba a decir, cúmplase, pero no se acate. Es decir, Sí, una idea, una aceptación implícita de que no importaba que fuera una ley, quedaba como letra muerta ahí escrita en una hoja de papel formal, pero al final de cuentas la práctica social era totalmente distinta. Desde entonces y hasta ahora, por ejemplo, yo creo que todos hemos visto que en cualquier crucero de una ciudad donde hay un semáforo, desafortunadamente los mexicanos no nos damos cuenta de que, de acuerdo con los reglamentos de tránsito, el color verde nos permite seguir nuestro camino, el ámbar o anaranjado es para detenernos y el rojo es para hacer alto total. Generalmente lo vemos de forma distinta en México. El color rojo significa pasar si nadie te ve, mientras que el verde significa detente porque seguramente alguien se va a pasar del otro lado y te puede colisionar. Eso significa la cultura de la legalidad en México, una constante por tratar de desviarse del cumplimiento de la norma. Y eso la verdad es que nos dificulta mucho la práctica social. Las normas, el derecho, la ley, tienen un propósito de condicionar el comportamiento de las personas. La ley entendida como la manifestación de la voluntad general, la voluntad del legislador, que tiene un propósito de ordenar la vida social, de generar una paz y una construcción del mundo social, es muy importante para que pueda normar de manera efectiva ese comportamiento. La ley, el derecho tiene un propósito de generar autoridad en las personas. Hay ciertos filósofos, por ejemplo, que hablan de que el derecho tiene una pretensión de guiar la conducta de las personas. Se supone que cuando una ley nos señala cómo debemos comportarnos, en los individuos se debe cancelar el dilema entre lo cumplo o no lo cumplo. De igual manera, como por ejemplo, cuando acudimos a un médico, cuando estamos enfermos y acudimos a un especialista, si el médico nos dice toma esta pastilla cada 8 horas, al salir de la consulta, nosotros como pacientes difícilmente vamos a empezar a dilucidar, ¿me la tomaré o no la tomaré? ¿O cambiaré por otro medicamento? Se supone que acudimos al médico porque reconocemos en él cierta autoridad para decirnos qué debemos hacer y de esa manera recuperar la salud. Me parece que de igual forma
los mexicanos y mexicanas tendríamos que ver en las normas una pauta de conducta para ordenar nuestra vida social. Desde el simple reglamento de tránsito hasta las reglas de convivencia, cualquiera de nosotros que vivimos en un condominio, en una colonia en donde vemos que un vecino eleva el sonido de su audio a niveles muy altos, la verdad es que eso molesta, es una contaminación auditiva. Cuando vemos que una persona tira basura en la vía pública, se trata de una conducta, de una norma que en lugar de cumplir la ley, busca la manera de evadirla. Creo que en ese sentido, esta cultura de la legalidad resulta indispensable para que de manera colaborativa podamos crear un mejor país, podamos crear una mejor sociedad y podamos estar seguros de que las normas nos dan ese paraguas de tranquilidad en el sentido de que los demás cumplirán la ley y por lo tanto yo me siento comprometido a actuar de la misma manera. Si esto lo vemos como particulares, como personas, como elementos de la sociedad, la verdad es que nos permitiría generar una mejor convivencia social. Sobre todo, esto también se aplica para quienes nos gobiernan. Quienes nos gobiernan deberían ser los primeros llamados a cumplir la ley, no a buscar la manera de torcer la norma para evadirla, sino por el contrario, estar comprometidos con el cumplimiento de la norma, porque al final de cuentas nuestras autoridades son ese ejemplo que desde una perspectiva pública señala a las personas cuál es el modo de comportarnos en sociedad. Sin embargo, y eso es desafortunado, desde muchos tiempos atrás hemos visto cómo la autoridad, en lugar de cumplir la norma, cuando tiene ese sentimiento de alcanzar el poder político para condicionar el comportamiento de las personas, busca hacerlo en un sentido personalista, es decir, evadir las leyes para poder alcanzar un beneficio personal. Lo mismo que ese vecino que cuando tiene una fiesta eleva el volumen de su audio lo más alto que puede, también lo hace en un sentido personal. Me parece que como sociedad, como integrantes de un grupo social, debemos recordar que esta costumbre, creencia y práctica social debe estar alineada a lo correcto. Y lo correcto tiene que ver con esa idea de cumplir las normas. Por supuesto, cuando la norma es equivocada, como sociedad también tenemos derecho a la objeción de conciencia y a otros elementos. Sin embargo, el día de hoy me gustaría enfatizar esta idea de que como sociedad debemos buscar de manera conjunta para nuestros hijos y para quienes nos imitan, generar un ejemplo de comportamiento apegado a las leyes, porque de esa forma podremos elevar la cultura de legalidad y la cultura política de nuestro país y sin duda de esa manera también podremos generar una mejor convivencia social. Es el tema para esta noche, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, no, pues muchas gracias a usted, un tema importantísimo. Sin cultura de legalidad no habría ningún avance, ningún desarrollo en el país. Es muy complicado, dificilísimo. Doctor, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, suscríbanse y que estén muy bien. Hasta luego.